Muchas gracias, Padre Cipriano, por sus palabras. Solicito ahora respetuosamente al licenciado Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, se sirva a pasar a este pódium para dirigirnos un mensaje y hacer la declaratoria inaugural de este evento. Antes que nada, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, señor rector, Padre Cipriano, amigo mío. En lo personal, muchas gracias por esta invitación y también por las palabras de inicio que nos ponen a reflexionar. Pues sí, que esto es mucho más que solamente y si ya si fuera poco, que una actividad económica, pero es un encuentro entre hombres, es un encuentro entre culturas, es un encuentro con la naturaleza. Realmente gracias por las reflexiones, porque le da una dimensión creo que todavía mucho mayor a esto a lo que nos dedicamos nosotros todos los días. Gracias también a Francisco Madrid por la invitación. Saludo aquí a mi amiga también Silvia Hernández, que es exsecretaria de Turismo, también a Eduardo Sánchez Navarro, a Luis, a todos ustedes aquí presentes, y gracias por estar aquí también en la mañana. Querría yo hacer con ustedes, si me permiten, antes de la inauguración, quizá algunas reflexiones. Esta es una presentación basada en algo que le presentamos a los embajadores de México en días recientes, con sus modificaciones, y quería simplemente hacer algunas reflexiones con ustedes de cómo va la parte de turismo y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Lo primero, creo que el punto fundamental, muchos, porque cada quien lo ve de manera diferente, pero nosotros sin duda, y creo que como lo comentó el rector, nosotros lo vemos esto como sobre todo como un sector económico, como uno de los principales motores de la economía mexicana, y que además eso debiera de consolidarse como uno de los principales motores. Yo comentaba en esa reunión, lo digo ahora, que al final del día el reto de cualquier gobierno y de cualquier país es tratar de mejorar el nivel de vida de su gente. Y en esa búsqueda, pues lo que uno trata es de encontrar motores de crecimiento, sectores en los que seamos buenos, sectores en donde tengamos ventajas comparativas, y México los tiene, y afortunadamente México los tiene, y varios. Uno de ellos, por ejemplo, pues el sector automotriz recientemente se ha venido consolidando como uno de los principales generadores de divisas, entre otras, de empleo, de crecimiento, de productividad. Y así también lo hemos estado en la parte electrónica, en la parte de la minería, pero uno de esos sectores, sin duda, es el sector turístico. Y lo es desde hace muchos años, pero se viene consolidando cada vez más. Hay estados de la República pues, que viven del turismo, en donde entre el turismo y los servicios, y no sé cuál sea la diferencia, prácticamente tienen el 70% del PIB, por ejemplo, en Quintana Roo, lo tienen igual en Los Cabos, pero va a unos estados como Guanajuato, en donde después del sector automotriz, el segundo sector más dinámico es el turismo. Y así va uno a Sonora y también ves cómo está preocupada la reciente gobernadora en cómo le mete también al turismo. Incluso dicen ahora, por ejemplo, y ponen así un ejemplo, con las heladas que tuvimos aquí en el campo, cosa que finalmente también ocurre muchas veces, tenemos que encontrar otras alternativas económicas. El turismo es eso, aunque también el turismo es más. El turismo no es solamente un sector económico, para algunos el turismo es religión, para algunos el turismo es cultura, para otros es deporte, para otros es naturaleza, y como alguien me decía, no lo acotes nada más a una actividad económica, pues el turismo es muchas cosas para mucha gente. Quiero simplemente comentar con ustedes, compartir algunas también de los números en donde para ponerlo en perspectiva. De acuerdo al INEGI, a las cifras del INEGI, hoy el turismo representa alrededor del 9% del PIB. Y ahí les puse a ustedes, aunque después lo quiero poner en porcentaje, comparen el tamaño de otros sectores de la economía, la construcción, la minería, incluyendo la extracción petrolera, o lo que son las actividades primarias del sector agropecuario, o incluso el sector de servicios y financieros. Comparen los tamaños de lo que representa el turismo con respecto a esas actividades. También finalmente, y detrás de las actividades económicas, lo que tiene que haber es empleos, y sobre todo empleos bien pagados, dignos, o como se usa hoy en día en la Organización Internacional del Trabajo, empleos, usan la palabra decentes, ¿sí? Esa palabra, o sea, se trata de que haya empleos decentes. Y en ese caso, alrededor de 9 millones de personas nos dedicamos a la actividad turística y a los servicios. 9 millones de personas es un número muy importante, y también siempre destaco que en muchas actividades, sobre todo de la manufactura, pero también pasa en el campo,
En la medida en que se modernizan esas actividades, inevitablemente se sustituyen por máquinas, inevitablemente se sustituyen por procesos, cosa que no pasa en una industria de servicios, donde es una industria pues, de trato de hombre a hombre, mujer a mujer. Eso no pasa al revés. Más o menos ayer en una reunión en la que estuvimos platicando de Acapulco, mencionaba Eduardo Sánchez Navarro una proporción quizá de una habitación hasta por 20 personas que trabajan directa, indirectamente y seguramente proveedores de rama, se pueden explicar hasta 20 empleos en una comunidad vinculados al turismo. Y eso es en parte una de las diferencias con otras actividades. ¿Cómo ha estado la dinámica? ¿Cómo ha estado creciendo el turismo recientemente? Bueno, no cabe duda de que ha habido un despegue, un despunte, cuando menos en el periodo de los últimos 15 años. No tenemos las cifras de cierre todavía, pero todo apunta a que debimos haber rebasado los 31 millones de visitantes del exterior y también debimos haber rebasado los 17,000 millones de dólares de ingresos. También algo que también es notable que está ocurriendo es que si bien el turismo ha venido creciendo en el mundo a tasas de más o menos el 5%, en el caso mexicano ha crecido cuando menos a tasas del doble. O sea que eso también nos va permitiendo ir ganando participación de mercado con respecto al resto del mundo. Uno de los temas que también se ha comentado últimamente, y qué bueno, es que México volvió a los primeros 10 países más visitados. Y les pusimos ahí las gráficas para que también vean pues, contra quién estamos compitiendo, porque este es un tema de ¿y cómo le hacemos para pasar al 9 o al 8? Pero bueno, pues también tener preocupaciones de que también hay 11 y 12 y 13. Y esto se mueve, ¿sí? Por ejemplo, me lo platicaba antes Rodolfo López Negrete, que es el presidente o el director del CPTM, me platicaba como también, porque México en alguna época fue el 7, ¿sí? O sea, ya fuimos el 7. La pregunta es, ¿podemos ser el 7? Pues, yo creo que no debería estar tan lejos si vemos que el 7 hoy en día son 33 millones en Alemania en el año 2014. Pero también hubo cambios en el mundo, como por ejemplo los chinos viajando, los rusos viajando a Turquía, pues que les queda bastante más cerca que México, los chinos viajando a Asia, que les queda más cerca de México. Entonces también se abrieron mundos emisores y también la pregunta pues es tratar de ser realista para ver cómo nos ubicamos. Muy importante estar otra vez en el 10, pero creo que todavía más importante que eso es que nos enfoquemos en el tema de la derrama económica. Más importante, van ligados, y creo que hay metas que tenemos que ir persiguiendo. Pero más importante al final del día no solamente es el número de turistas que llegan a nuestro país, sino cuánta derrama nos dejan. Me decía alguien, pues no es el tema de un restaurante si lo tienes lleno o no. Hay veces que tienes un restaurante y tienes las mesas llenas y son mucha gente y te piden 3 vasos de agua y quizá unos refrescos. No, pues eso no es el consumo. El consumo que queremos es precisamente de alto nivel y ese es tras del cual estamos todos trabajando. Él les decía que no tenemos las cifras finales, pero está arriba de los 17,000 millones de dólares también. Una de las razones por las que también se ha ido impulsando el turismo en los años pasados, recuerdo que una parte tenía que ver con el desarrollo regional. Pensemos en Quintana Roo en los 70s, en el área de Cancún, donde creo que había literalmente en Cancún apenas unas 100 personas. No más de 100 personas existían en Cancún. Y ese fue un invento de política pública, un invento exitoso, de esos que también tenemos como país, en donde se pensó y se dijo, ¿qué actividad nos serviría para, por ejemplo, compensar el que ya no estamos exportando tanto, el que la agricultura está siendo más competida a nivel internacional? Debemos de impulsar desarrollo regional y generar divisas, turismo. Y después de un estudio de ver diferentes experiencias en el mundo, se concluyó, y después de haber sobrevolado, ¿no?, la República Mexicana y buscar destinos, un grupo de personas en ese entonces vinculadas al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda, dijeron, ahí vamos a detonar el nuevo polo turístico, que hoy tiene más de 80,000 habitaciones entre Cancún y Riviera Maya, que tiene más de 800,000 personas en lo que es Cancún, y por eso también en algún lugar leía que el turismo también hace ciudades. El turismo hace ciudades, y a mí cada vez me queda más claro que se tiene que responsabilizar cada vez más del desarrollo y del lugar en donde está. No basta que nos preocupemos, creo, en los lugares de sol y playa, que nos preocupemos de los hoteles al mar. Creo que cada vez tenemos que ser más responsables del otro lado de la calle,
de dónde realmente viven las personas que están trabajando en este sector y que supuestamente estamos beneficiando y proveyendo esa vida decente. Creo que ese es de los retos que tenemos también que trabajar hacia adelante. Pero les quería apuntar que uno de los temas también era cómo aumentar la generación de divisas. Esa era la preocupación en ese entonces. Y vean la lámina hoy en día de lo que representa lo que es el superávit en la balanza. Este año también deberíamos de andar cerrando arriba de los 6,000 millones de dólares y comparémoslo con algo lamentablemente inédito, pero comparémoslo con un déficit en la balanza energética del país que quizá ande cerrando en unos menos 6,000, 8,000 millones de dólares. O sea, el turismo esta vez puede estar compensando un déficit que obviamente antes no teníamos, y simplemente se los pongo para ver otra dimensión de lo que está representando el turismo hoy en día para nuestro país. Temas que vienen ocurriendo, otros indicadores que se tienen que venir midiendo. Sin duda uno de ellos es la ocupación, o sea, cómo anda nuestra infraestructura y esa infraestructura, pues, cómo se está ocupando a lo largo del año. Y sin duda esa infraestructura también ha venido mejorando, ha venido creciendo la ocupación hotelera y lo ha venido haciendo además con un mayor número de cuartos, porque evidentemente si solamente aumentáramos la infraestructura, pues la ocupación cae. Entonces, aquí están ocurriendo las dos cosas, aumenta la ocupación y mientras incluso está aumentando la infraestructura. Otro dato interesante que me he encontrado últimamente, que me han compartido el CPTM, fíjense ustedes cómo quizá por lo menos en los últimos, vamos a decir que del 99 al año 2010, en los últimos 10 años anteriores a estos últimos 5, la participación de mercado de México en Estados Unidos estaba plana. Por eso digo que es peligroso si simplemente nos medimos como número de visitantes que llegan a México cada año. Cifra récord, pues por definición, ¿no? Por definición. Si somos 7,000 millones de personas en el mundo y en el año 2050 seremos 9,000, pues por definición siempre hay más gente viajando por el mundo y bueno, salvo que pasaran cosas malas, si te llega un tema, una epidemia o hiciéramos algo mal, siempre va a haber más gente que venga aquí. La pregunta no es cuántos más vienen, sino qué participación de mercado tenemos de esos mercados emisores. Y ahí, por ejemplo, es interesante ver cómo durante muchos años pues estuvimos en términos de participación de mercado planos. Y afortunadamente, diríamos, a partir del 11 se rebasa el techo del 15% y en los últimos años pues estamos prácticamente estimando que este año llegaremos casi al 18%. Entonces, meta, pues vamos a ponernos como meta alcanzar cuando menos el 20% de participación de mercado de los Estados Unidos. Creo que esa es otra manera de irnos poniendo objetivos. Y lo mismo, midamos cuál es la participación de mercado en Reino Unido, cuál tenemos en Colombia, cuál tenemos en España. Participación de mercado, ¿no? Market share. Así lo mide la Coca-Cola, ¿no? Dice cuántas botellas vendo, nada más. ¿Qué participación de mercado tenemos? Creo que ese es otro indicador que nos puede ayudar para ir viendo también cómo vamos. Y veamos también qué ha pasado en otros mercados como Reino Unido, como España, como Alemania. Claramente también han venido creciendo a un ritmo importante. Creo que es en la siguiente lámina, o no en esta. Colombia, fíjense, Colombia a partir del tema de que se eliminaron las visas entre los países que formamos parte de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, vean el arranque, el crecimiento tan espectacular del número de visitantes de Colombia a nuestro país. Conectividad seguramente también está influenciando y incluso Colombia creo que ya es el cuarto emisor de turistas más importantes a nuestro país también. Y aquí hay otro dato interesante porque si bien es cierto que el mercado más relevante para nosotros es Norteamérica, no cabe duda que los Estados Unidos es el mercado más fuerte y lo es también después seguido por Canadá y creo que ahí es donde tenemos que poner la mayor de nuestras atenciones. También es claro que en la medida que nos hemos ido diversificando, pues también nos ha ayudado. Vean, por ejemplo, cómo Estados Unidos antes representaba el 70% de los visitantes por avión, 70%, y hoy en día representa el 57%, habiendo crecido. Entonces, creo que la diversificación, sin llevarla al extremo, también es una práctica que debemos de seguir, aunque seguimos pensando que al mercado del norte, y como lo decía yo en otros temas, hay que seguir viendo qué más le podemos sacar, qué más le podemos ofrecer. Tenemos una ubicación geográfica extraordinaria, entonces no nos preocupemos mucho si no vienen muchos australianos a México, ¿sí? Ese no sea uno de nuestros agobios.
Es cómo le hacemos para que una participación de mercado mayor de los mercados de Norteamérica sigan viniendo a nuestro país. También el gasto, por ejemplo, es claro, y este es otro tema que va siendo más evidente. De los 31 millones de visitantes que vienen del exterior, más o menos la mitad llega en avión, y esa que llega en avión explican el 80% del gasto de los extranjeros. Vamos por el avión, ¿sí? Es tras de los que vamos. Y por eso, por ejemplo, eventos tan importantes como la llegada el otro día del A380, pues ¿por qué le hacemos tanta fiesta? Pues una, para significar la importancia de que siga habiendo más conectividad en nuestro país, que lleguen más visitantes, porque ese es el visitante del recurso y es el que queremos. De ese vuelo que habrán llegado unas 500 personas esa noche, cerca de 500, cerca de 79 se movieron por Interjet, nos dijeron ayer, a Acapulco esa misma noche. O sea que llegan a la Ciudad de México, pero obviamente después se van a otros destinos, y por eso la enorme importancia de la conectividad al interior del país.